Bienvenidos a un apartado más de la licenciatura en Educación Preescolar de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, que como parte del curso Lenguajes y Ambientes Alfabetizadores se pretende que conozcamos un poco más de lo que son los métodos alfabetizadores. En esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que es el método Las Palabras Normales, pero antes déjenme presentarles al equipo. Está conformado por González López Ayuri, Morales Martínez Guadalupe y una servidora Torres Marta Alejandra. Y ahora sí, pasemos a lo que es el método Las Palabras Normales. Cabe destacar que este método fue inicialmente introducido en 1886 por Enrique Conrado Rebsamen en la escuela anexa a la Normal de Veracruz, en donde se enseñaba la palabra como un todo. Y que no se tomaban en cuenta los elementos fonéticos. Después se enseñaban también lo que es la forma gráfica de la palabra junto con su significado. Y este método está basado principalmente en 3 principios pedagógicos. Estos 3 principios pedagógicos son la simultaneidad, la fonética y la marcha sintético-analítica. La primera, la simultaneidad, se caracteriza porque enseña al mismo tiempo a escribir y a leer. La fonética, porque a diferencia de la deletreo, familiariza a los niños con el sonido de las letras. Y por último, la marcha sintético-analítica, pues fundamentalmente sigue un orden, y este orden es, primero representa la palabra y luego la divide en sílabas y después crea o familiariza a los niños con los sonidos de las letras, para poder regresar a lo que son las sílabas y luego entender las palabras normales. Un dato curioso es que para 1890 Enrique Conrado Rebsamen, en su método Las Palabras Normales, resalta que este método fue perfeccionado por Grauel, quien también fundamenta que este método se caracteriza primero en el desarrollo del lenguaje por medio del ver, hablar y escribir. Que dice que para conocer los objetos es primordial la observación y el dibujo. Que después venía el aprendizaje de las palabras completas, y esto se da principalmente por la asociación de la imagen y la letra a los sonidos. Entonces, para él era importante esta parte, y este método se dividía en 4 etapas distribuidas en 2 secciones principalmente. Estas 2 secciones se basaban en lo que era el preparatorio, que lo englobaba lo que es la enseñanza de la escritura de las letras mayúsculas y las minúsculas, y la lectura de palabras impresas. Que para el segundo año lo que se planteaba era que familiarizar a los niños con los sonidos y la enseñanza principal de lo que eran las letras por medio de las palabras normales. Algo que también resalta en su método Grauel es que se enseñaban las palabras que se ocupaban en el ámbito urbano, y eso los acercaba un poco más a lo que es este medio, ¿no? Una de las partes también fundamentales de este método es que se enseñaba una letra por semana hasta el 4º grado. Los maestros hacían una alfabetización, a lo que ellos llamaban una alfabetización o una máquina de lectura, en donde se llevaba a cabo una serie de letras móviles para formar letras o frases, y también había una caja tipográfica donde para los alumnos era primordial formar las frases que ellos leían. Entonces esta era como un método de evaluación, de poder saber qué tanto los niños habían aprendido durante estos cuatro etapas de la formación hacia la alfabetización. Entonces ahora pasemos con nuestra siguiente compañera y vamos contigo. Muchas gracias, compañera Marta. A continuación yo les voy a explicar cuáles son los pasos que este método sigue. Pues para empezar, algo que podemos hacer antes
como una especie de introducción hacia la palabra normal que vamos a explicar, podemos dar una clase, por ejemplo, de animales que viven en una granja y animales que viven en un zoológico. Por ejemplo, traigo aquí un ejemplo de una vaquita. Primero se les presenta la imagen, la lámina con una imagen o con el objeto que les vamos a enseñar a los niños, el nombre de esta imagen, de esta palabra. Después vamos a dejar que los niños ahora sí que dibujen en su libreta o en una hojita esto, o sea que lo asocien la imagen con lo que se les va a explicar y que vean que esto tiene un nombre y que esto tiene unas letras, unos símbolos, unas grafías que cuando se juntan pues esto comunica algo. Por ejemplo, aquí abajito tenemos estas pues es la palabra inicial. Al principio se pone la palabra completa y aquí la docente va a repetir la palabra frente al grupo, pero lo va a hacer de la manera más clara posible para que el niño pueda pues comprender cómo es que se pronuncia, ¿no? Entonces en este ejemplo vamos a decir vaca. En la siguiente vamos a separarlo por sílabas. Aquí vemos que tenemos 2 sílabas, entonces ponemos vaca. Ahí se tiene que notar la separación entre ambas sílabas. Vaca. A continuación vamos a explicarles que esta palabra de aquí, que representa esta imagen, es la misma que esta, pero que su orden igual se va desglosando hasta convertirse en solo letras. V, A, C, A. Y aquí nosotros podemos hacer los sonidos de cada letra. De V de vaca, que es con lo que se empieza. La A, la C, que en este caso al juntarse con la A va a ser K. Entonces vamos a volver a juntar la palabra así, letra por letra. Y pues por ejemplo, si nosotros igual en este mismo sentido tenemos que enseñar a los niños que esta letra puede cambiar y que esta va a sonar diferente dependiendo de esta. Porque si por ejemplo le colocamos aquí una E en vez de una A, va a decir B. Si le ponemos una I, va a ser B. Si le ponemos una U, va a ser Bu. Si es una O, Bo. Entonces vamos a decirle que hay 5 vocales, aunque él todavía no lo asocie como tal con el término o con el número matemático. Podemos ponerle A, E, I, O, U. Entonces va a ser Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Igual en este caso, si por ejemplo nos vamos a los ejemplos de los animales que viven en el zoológico, tenemos aquí la imagen de un mono. La palabra completa se tiene que decir toda estructurada, mono. Luego lo vamos a separar por sílabas, mo, no. Luego por letras, M, O, N, O, M, O, N, O, mono. A continuación, igual con esta, vamos a ponerle que es mame, mi, momu, dependiendo de esta letra que cambia. Por ejemplo, tenemos aquí un elefante. Igual todas estas palabras tienen que ser relacionadas con nuestra plática, con nuestra explicación, con nuestra introducción previa a presentarles estos ejemplos. Aquí tenemos la palabra completa, elefante. Aquí está dividido en sílabas, elefante. Luego por letras, L, A, T, E. Aquí está. Y pues aquí está tigre. Igual, primero la representación pues más gráfica con dibujos que al niño igual se le hagan pues llamativos para que pues su atención se mantenga captada en esto. Aquí está la palabra completa tigre. Luego por sílabas, ti,
DIGRE, luego aquí DIGRE, y pues así con unas imágenes muy simples. Y si no queremos utilizar, por ejemplo, unas imágenes, podemos usar algún otro objeto. Pues por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto. No se tienen que poner palabras que tal vez las sílabas sean confusas para él, o que sean muy largas, o que tal vez el significado de esta palabra se le resulte difícil entenderlo. Nosotros debemos poner estos ejemplos con palabras, pues como se dice el nombre de este método, que sean completamente normales, naturales para el niño, que no resulten difíciles de comprender, todo eso. Este método tiene, por ejemplo, que algunos beneficios, algunas ventajas, y pues uno de ellos es la motivación, que este método motiva la conversación entre el objeto presentado, ilustrado, como por ejemplo aquí teníamos al elefante, para extraer la palabra normal. Entonces se puede poner con una canción, con un poema, con un juego, una adivinanza. Incluso por ejemplo la de un elefante se columpiaba. Entonces ahí también ya se está relacionando esa palabra con otra situación. Podemos sacar muchas canciones, muchos juegos relacionados con todos estos. Aquí yo tengo unos ejemplos que son algo básicos, que igual tienen que estar como bien definidos para que el niño empiece a hacer, mejor esta relación entre la imagen que él tiene en su mente, en sus ideas, la palabra y lo que significa. Y que igual, como les comentaba en el inicio, esta palabra tiene diferentes componentes, entonces se puede descomponer por sílabas y por letras. Igual podemos enseñarle o intentar que comprenda las palabras, las letras vocales y consonantes, que igual podemos, como ya les decía, A, E, I, O, U, y que si tal vez no comprenda muy bien, o esto ya va a ser desarrollado en educación primaria, pues ya va a tener algunas bases para diferenciar entre vocales y consonantes. Los dejo con mi compañera Lupita, va a dar las conclusiones del tema. Gracias. Muy bien, ahora que ya sabemos más sobre este método de palabras normales, donde ya se nos dio un procedimiento en el cual comienza pues que en cada clase, constituida por una conversación entre el niño y el docente, donde después el niño ya enunciará palabras breves e incluso frases relacionadas con la conversación que se tuvo al inicio. Luego, después de estas frases que se van a dar entre todos, se seleccionará una oración. Seguido de esto, se dan ejercicios de reconocimiento. Se escribe la frase o oración en un pedazo de papel. Bueno, el docente la va a escribir en el pizarrón y el alumno la va a pasar a su cuaderno con la imagen representativa. Ya después la cantidad de palabras va a ir en aumento. Estas frases o oraciones se recomienda que se mantengan fijas o que permanezcan fijas en una pared, pues que permitan al niño advertir un poco y que vaya a su ritmo y vaya asimilándolas. En este estadio pues ya pasa un análisis que le permite volver a encontrar elementos comunes y así llegar al sonido. Algunos niños pasan pues rápidamente por este análisis, otros se demoran más en la fase sincrética. A partir pues de todas estas frases reunidas se puede hacer una mezcla de palabras y así formar frases nuevas significativas. ¿Qué me quiero referir en esta fase sincrética? La fase sincrética en este método quiere decir que es un medio por el cual el niño va a percibir las cosas u objetos en su totalidad, sin poder diferenciar las partes constitutivas de este todo. Es decir,
que el objeto percibido es un todo que no se descompone en partes o unidades distintas o individuales. El sincretismo, según de Crowley, quiere decir que da lugar a componentes, especialmente dos: la percepción visual, la cual pues la vamos a estar viendo en la imagen, y también la ideovisual. Esto es lo que nos queremos referir con sincretismo. Y bueno, sabemos que este método es un método analítico, el cual es comprendido como que tiene un propósito de enseñar a leer y escribir por medio de palabras u oraciones sin necesidad pues de que se lleguen a reconocer los elementos mínimos. Pues al final el niño los debe de reconocer, debe ser capaz de percibir las sílabas y también pues los componentes pues que son las palabras, las letras que llegan ya al final, que parten de la palabra, de la sílaba y a las letras. Ya como conclusión de este método de palabras normales, queremos entablar y especificar que los métodos más utilizados en la alfabetización son aquellos que estimulen el compromiso personal de los discentes y que promuevan el aprendizaje de la lectoescritura. Esto nos dice que no se debe hablar de un método universal, de un método único, sino que sean métodos productivos que pueden ser renovados, que pueden ser concretizados dependiendo del entorno, del contexto donde se encuentre el docente, elaborado previamente un diagnóstico. Para terminar, voy a citar a Emilia Ferreiro en este conversatorio que tuvo de cultura escrita y educación, donde menciona dos frases: que un niño que trata activamente de comprender la naturaleza del lenguaje que se habla a su alrededor, es decir, que el niño no es ajeno a las grafías que se encuentran en su contexto, permitiéndonos demostrar que el aprendizaje de la lectura, entendido como el cuestionamiento acerca de la naturaleza, de todo lo que ve, de los árboles, del pasto, que se hace cuestionamientos, es muy perceptivo, es un niño activo. En función y valor de este objeto cultural que es la escritura, comienza mucho antes de lo que es la escuela y procede por vías insospechables. Como decimos, el niño no viene en blanco. Incluso les mencionaba esa hipótesis sobre lo que puede llegar a decir un escrito. Tratémoslos como lo que son, personas activas, como personas pensantes. Les agradecemos su atención.